Grabación. Y comparto pantalla con ustedes. Muy bien. Muchas gracias por asistir a nuestra sesión. Mi nombre es Shelly McLean, soy la tutora de este curso y voy entonces a realizar nuestra segunda sesión del curso. Las personas que no asistieron a la primera sesión y que tienen dudas acerca de la metodología de trabajo, el contenido del curso, en el link contenido del curso van a encontrar la carpeta sesiones en línea. Y en la carpeta sesiones en línea, en la izquierda de la pantalla, de lo que ustedes ven en este momento, van a encontrar la carpeta grabaciones, sesiones en línea, y ahí van a encontrar nuestra conferencia de la semana anterior. Permítanme conecto mi computador porque me estoy quedando sin batería. Deme un segundo, por favor. No quiero que cierre la sesión. Un momento. Ahora sí. Am, Como les decía, las personas que no han podido o no pudieron ingresar a la sesión de la semana anterior, que fue nuestra primera sesión, por favor, entonces revisen la grabación de la sesión que se encuentra en el link grabaciones, sesiones en línea o la carpeta grabaciones, sesiones en línea que se encuentra en la carpeta sesiones en línea en el link contenidos del curso. Esta sesión no va a tratar sobre la metodología del curso. Esta sesión vamos a ingresar o a iniciar primero con nuestro cronograma de actividades, como para hacer un recorder desde el momento que nos encontramos en este momento, en el momento que nos encontramos dentro del curso más bien. Y luego voy a hacer una pequeña sesión de contenido en donde voy a tratar aspectos básicos del idioma que ustedes deben estar trabajando en los componentes formativos. El cronograma entonces nos indica que en este momento estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 1, ¿okay? Identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. La sesión de esa resultado de aprendizaje es la de hoy, 25 de mayo, y el componente formativo es Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. La evidencia de ese componente formativo es el test EDW1 y trabajamos estas actividades según el cronograma. Nuevamente, fechas informativas, no quiere decir que después de estas fechas ustedes no van a poder ingresar a esas actividades, todas están habilitadas durante todo el curso. Usted va a tener en cuenta es la fecha límite de recepción de evidencias que se encuentra en el cronograma. Trabajamos del 23 de mayo al 29 de mayo. El 29 de mayo, según el cronograma, cerramos la semana como para darle un orden al curso y el 30 de mayo empezamos otro resultado de aprendizaje. Nuevamente, las actividades quedan todas habilitadas. Entonces, revisemos muy bien el cronograma de actividades porque nos da las fechas, incluso la fecha límite de recepción de evidencias o de actividades y la fecha cierre de curso, que es la fecha de cierre administrativo. Eso, el componente formativo que deben desarrollar en el resultado de aprendizaje y la evidencia test EDW1 la van a encontrar, o más bien la ruta de acceso a cada una de esas evidencias está en el cronograma de actividades. Entonces revisen muy bien el programa de actividades, por favor. Nuevamente, la grabación de la sesión anterior se encuentra en la subcarpeta grabaciones, sesiones en línea, aquí en la izquierda, y eso se encuentra dentro de la carpeta sesiones en línea. Esto es lo que debemos estar desarrollando en este momento en el curso de resultado de aprendizaje número 1. Este resultado de aprendizaje número 1 tiene un componente formativo que trabaja aspectos básicos del idioma, como lo son el verbo to be, los pronombres y
la estructura más básica del idioma, que es el presente simple. ¿Ok? Ese es el tiempo como más básico que se encuentra dentro de cualquier idioma, que sería el presente simple. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir un archivito que ya tengo listo para ustedes. Aquí. Ojalá pueda cubrir todo lo que tengo en el documento, pero si no lo hago, pues seguiremos en nuestra próxima sesión. ¿Ok? Vamos a empezar por el aspecto básico del idioma, más bien de la estructura básica de la oración. ¿Ok? Tengo entonces una estructura básica que me indica que en una oración, para hacerla completa, una oración completa, tenemos que tener un sujeto o pronombre o persona o nombre de una persona, alguien que realice la acción, alguien de quien se está hablando en una oración. Una oración no puede omitir el sujeto o pronombre o persona en inglés. ¿Por qué hago esta aclaración? En el español, por conjugar un verbo, omitimos el sujeto, el pronombre o persona de una oración. Por ejemplo, estoy en el cuarto. Una oración. Y es una oración completa, es una oración en presente simple y es una oración en español que se entiende quién es la persona que comete la acción porque estoy utilizando el verbo estoy. Sin embargo, en inglés deberíamos trabajar el sujeto, el pronombre o la persona de la oración, porque en inglés no se conjugan los verbos de la manera que se conjuga de manera extendida, por así decirlo, en el español. En inglés, el inglés en tema de conjugación de verbos y conjugación con pronombres y personas es mucho más sencillo. Entonces, siempre vamos a tener que poner en la oración un sujeto, pronombre o persona. Por ejemplo, yo estoy en el cuarto. Siempre voy a tener que utilizar un sujeto, pronombre o persona en la oración en inglés. Y esa es la oración básica, ¿ok? Es una oración en presente simple. Después de esto voy a utilizar un verbo. Ese verbo debe ir conjugado para la persona que acabamos de poner en nuestra oración. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la persona o pronombre I, que sería yo, entonces el verbo que debe tener esa oración debe estar conjugado para I. Pero si yo utilizo she en la oración, she es un pronombre o sujeto, el verbo debe ir conjugado a esa persona, ese pronombre. ¿Qué me refiero con conjugado? Conjugado quiere decir en inglés la forma de modificar ligeramente un verbo de acuerdo a la persona con la que yo estoy hablando. En español también ocurre, como la oración que acabamos de hacer. Yo estoy en el cuarto. Estoy ya está conjugado para la persona yo. ¿Ok? Y la siguiente parte de la oración sería un complemento. El complemento puede variar dependiendo de lo que se esté diciendo. La oración I live in San Andrés. I live in San Andrés. Es una oración completa. No tengo que extenderme, no tengo que añadir más información, no tengo que elaborar en tiempos. Es una oración completa. Y ese es el tipo de oraciones que se está esperando de ustedes en este curso. Entonces, si usted piensa que este curso, por ejemplo, tiene componentes formativos con contenidos muy elaborados, tiene que tener en cuenta que lo que se espera de usted es que usted pueda hacer oraciones así, con esta estructura sencilla, conjugando el verbo al sujeto o el pronombre que se requiere. ¿Qué otros aspectos de la oración también se están trabajando en los componentes formativos? Los artículos, como el artículo a, and, the.
o the, como quieran decirlo, THE. Las preposiciones, también se va a trabajar las preposiciones en los componentes formativos que siguen. Pero por el momento del componente formativo en que nos encontramos en este momento, usted va a trabajar oraciones sencillas como las que acabo de mencionar. Entonces, por favor, siempre manejemos la simplicidad en las oraciones para que usted pueda ver, ir modificando los tiempos y pueda ver cómo va agregando a su conocimiento del idioma y pueda ir demostrando que va adquiriendo los contenidos que se están viendo en el componente formativo. Otra estructura del presente simple es la estructura que maneja el verbo de manera infinitiva. Entonces, tengo lo mismo. Voy a cambiar el color de esto porque está como muy oscuro, de pronto no se ve. Cambiemos el color. Tengo el sujeto, pronombre o persona, lo mismo que la oración anterior. El verbo de forma infinitiva o regular, y para ese verbo de forma infinitiva usted va a utilizar la preposición to, to, en su verbo infinitivo, y el complemento. Cuando se utiliza el verbo de manera infinitiva, usted no va a tener que conjugar ese verbo para la persona o pronombre de la oración. Me voy a explicar. Los verbos infinitivos tienen un tiempo o se utilizan para expresar que la acción se desarrolla de manera extemporánea, por así decirlo, que se maneja, que se desarrolla, perdón, que ocurre la acción en la oración en cualquier momento. Entonces, si yo digo, every day I wake up at 6 a.m. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Yo estoy hablando de una acción que se realiza todos los días. Es decir, no estoy hablando de una acción que se está realizando en este momento, no es una acción que se realiza en este momento, es decir, no es algo continuo y no es algo que se realiza en el momento y para de ocurrir, o no es algo que se desarrolla en el futuro, es algo que se desarrolla continuamente. Por eso es la expresión infinitiva. Pero cuando usted va a desarrollar las oraciones que va a desarrollar en este componente formativo y va a utilizar un verbo de manera infinitiva, va a revisar que no utilice, perdón, que cuando utilice las expresiones como like o dislike, love or hate, usted va a utilizar esa estructura de la infinitiva con la preposición to. Vamos a ver unos ejemplos en este momento. ¿Listo? Para que no nos confundamos más. Porque estoy viendo el tiempo y creo que de pronto no vamos a poder cubrir todo el tema de la estructura like, pero vamos a intentar. Tengo aquí la forma básica del presente simple, sujeto, pronombre, verbo en forma infinitiva o regular y un complemento. Lo mismo que manejamos hace un momento. En la estructura like, que usted va a empezar a utilizarlo, es una estructura que expresa los gustos o las cosas que no le gustan. Cuando usted ve el componente formativo se va a dar cuenta, o cuando estudia el componente formativo de lleno, se va a dar cuenta que hay expresiones en inglés que expresan la intensidad por la cual nos gusta algo o la intensidad por la cual no nos gusta algo. Entonces, por ejemplo, like es positivo, nos gusta algo. Love es que nos encanta, o sea, es más intenso. Dislike es algo que no nos gusta y hate es algo que detestamos, algo que no nos gusta, es mucho más intenso. Entonces, tenemos dos tipos de oraciones para la estructura like. Tenemos la estructura que va con el sujeto pronombre like o dislike, pero el complemento va a ir por un sustantivo, es decir, algún objeto, algún tangible o intangible, bien, un sustantivo. Pero también tenemos la estructura like por
un verbo. Voy a cambiar este color que está como muy oscuro. ¿Por qué pusimos este color? No sé. Ok. También tenemos la estructura like por una acción, por algo que nos gusta hacer o algo que le gusta a alguien hacer. Esa acción va a ir de la forma en que les acabé de explicar, de forma infinitiva con la preposición to. Entonces aquí tengo los ejemplos. La primera oración dice, I like carrots. Tengo un pronombre que es I, tengo un verbo, like, y tengo un complemento por un sustantivo, y ese sustantivo debe ir en plural. Carrots, cars, cats, dogs, elephants, tigers, lions, books. Esos sustantivos deben ir en plural, porque no nos estamos explicando o no nos estamos enfocando en un solo sustantivo, no nos estamos especificando, nos estamos aclarando que sea una sola zanahoria. Me gusta a mí la zanahoria morada, no me gusta la naranjada, entonces ahí sí debo aclarar y hacerlo en singular, pero yo en oraciones sencillas como las que estamos trabajando en el curso, manejamos sustantivos plurales. Muy bien, no nos vamos a complicar en este momento a explicarle al lector qué tipo de sustantivo estamos hablando. La segunda oración dice, I sell vegetables. Tengo la estructura de el presente simple. I sell vegetables. Ya no es la estructura like del presente simple, igual, presente simple, estamos hablando de presente, no vamos a cambiar de tiempo. Pero en lugar de usar like, estoy usando otro verbo, manejando el mismo tiempo. I sell vegetables. Y nuevamente un complemento por un sustantivo, y ese sustantivo va a ir en plural. Plural, ojo. ¿Ok? Muy bien. La tercera oración dice, I wake up at 6 a.m. Tengo la estructura del presente simple. Un sujeto o pronombre con I, un verbo wake up, que es un verbo compuesto. Ustedes van a ver eso en los componentes formativos que siguen, no se preocupen. Y luego tengo un complemento, at 6 a.m. Tengo aquí la oración número 4, I eat eggs with bread. I eat eggs with bread. Tengo un pronombre personal, I, tengo el verbo eat, y tengo el complemento eggs with bread. ¿Ok? Es un sustantivo y el primer sustantivo de este va en plural porque es a lo que me refiero en la oración. Es decir, no me como un solo huevo, me como varios huevos, no sé cuántos, pero varios está en plural. ¿Ok? Y la quinta oración me dice, I like to listen to music. Vamos a cambiarle el color aquí para que quede todo con el mismo color de lo que acabé de hacer. Y este va a ir con otro color porque acabé de ponerlo en rojo. Y cambié el color. Muy bien. Vegetables. Oh, sorry. Ok. Más bien voy a cambiarle el color aquí para que no quede tan oscuro y del mismo color y no nos confundamos. Pongámoslo en amarillo. Ahora sí. Esto va en amarillo. Esto va en amarillo. Este va en amarillo. Muy bien, tengo la quinta oración, como les decía, dice, I like to listen to music. El verbo listen siempre va a ir con la preposición to. Listen to. Ese es el verbo completo, ¿no? Listen to. Y como lo decía hace un momento, tengo la oración en la estructura like con el pronombre, el verbo like y el complemento por un verbo o una acción, algo que me gusta hacer y tiene la preposición to. I like to listen to music, ¿ok?
Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a parar aquí y voy a, primero que todo, ok, muy buena pregunta. Oneider dice, ¿por qué no se coloca el to en el verbo? ¿En cuál verbo? En la segunda oración me imagino que dice I sell. I to sell. Porque la preposición to nos indica que el verbo va a ser infinitivo. ¿Ok? Y el infinitivo me indica que es algo que ocurre en cualquier momento del presente hacia el futuro, en cualquier momento y de manera regular. Entonces, si usted va a expresar que es algo que usted hace usualmente, usted no va a utilizar la preposición to, usted va a utilizar la palabra usualmente. Usually, I sell vegetables. O I sell vegetables every day. ¿Ok? El presente simple no maneja la preposición to para el verbo principal por esa manera, por ese motivo. Ustedes podrían buscar, hacer una búsqueda en internet y revisar qué otras opciones tienen para expresar la regularidad de la acción. Yo les sugiero utilizar simplemente palabras que indiquen en la oración que quede claro para el lector, como every day o usualmente. La preposición to no va a ir en el verbo principal. Entonces, si lo quieren ver de esa manera, podríamos decir que en el presente simple, este verbo que utilizamos aquí, este verbo, ¿ok? Regular, lo vamos a manejar o lo podemos decir como un verbo principal. Ok, Luis Fernando me pregunta, ¿por qué en la quinta oración antecede el to a music si no es verbo? Porque el verbo es listen to. Es un poquito confuso en el sentido de que hay verbos compuestos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este verbo que tenemos aquí en la oración 3 es wake up. Es un verbo compuesto, tiene la partícula up. Listen puede utilizarse de manera individual o puede utilizarse con la partícula. Y cuando se utiliza la partícula to, sería un verbo compuesto. ¿Se entiende esa parte? Me confirman, me van confirmando, si no, entonces yo sigo explicando aquí echando lora. Y se duermen ustedes aquí. No, así no. Sí. El verbo infinitivo, ya a mí le dice, el verbo sería to listen to. Sí. To, el verbo infinitivo con su preposición to sería to listen to. Véanlo de esta forma. Si ustedes van a utilizar un verbo infinitivo en una oración, ese verbo tiene que ir con su preposición to al inicio, ¿cierto? Si es un verbo compuesto, el verbo compuesto va a ir con su partícula. ¿Ok? Yo puedo utilizar, por ejemplo, la expresión I like to wake up at 6 a.m. Y si yo digo I like to wake up at 6 a.m., vean que la preposición va to y luego va el verbo compuesto, wake up. ¿Ok? Entonces, no crean que la preposición to es solamente para los verbos iniciando. Hay verbos que utilizan partículas y esas partículas pueden ser preposiciones. ¿Listo? Luis dice, ok, gracias. Y Paola dice, muy bien. Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, lo que quiero que ustedes hagan en estos próximos 5 minutos, de manera individual, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ok. Y lo van a hacer de manera también voluntaria. Yo no voy a voluntariar a nadie en este momento. Ustedes van a hacerlo para que ustedes vayan teniéndome a mí en este momento y poder dar retroalimentación. Lo que quiero que hagan en este momento es una oración
utilizando el presente simple en su forma básica, la más básica posible. Y me van a hacer una oración adicional utilizando la estructura like, que puede ser positiva diciendo like, o puede ser negativa diciendo dislike, o puede ser los extremos, ¿no? Love or hate, bueno. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, que puede ser por un sustantivo plural o puede ser por un verbo o una acción. Y cuando es por un verbo o una acción, vamos a manejar la preposición to en este momento. Hacen esa oración y quien quiera trabajarla, la vamos diciendo, ¿ok? Y las vamos poniendo en el chat y vamos construyendo las oraciones juntos. ¿Listo? Vamos a tomar 5 minutos para que ustedes mismos lo hagan. Oración, lo más básico posible, por favor. ¿Listo? La oración del presente simple, básico, y una oración con la estructura like. Gladys dice, yo le doy sinceridad, entonces no sé. Gladys, pues para eso estamos en el curso. Te invito a empezar a estudiar muy bien y a conciencia el componente formativo de resultado de aprendizaje 1. Ahí empiezas con vocabulario, ahí empiezas con la estructura que acabamos de hablar, que es el presente simple. Entonces yo solo estoy apoyando lo que ustedes van viendo en el componente formativo, ¿listo? Tienen que ir estudiando ese componente formativo. Entonces, quienes vayan trabajando las oraciones las pueden ir poniendo en el chat. Unas 2 o 3 oraciones más nos sirve para hacer esta parte de la sesión. Muy bien. Vayan poniendo las oraciones en el chat y vamos trabajando las juntas. Muy bien. Tengo la oración que dice, Daniel me dice, I dance in the school. Ok. I dance in the school. Muy bien. Pronombre tiene, muy bien, tienes un pronombre aquí. Utilizas el presente simple. Muy bien, tengo dance, que es un verbo o una acción. Ok, y aquí tengo dance. Ay, se me perdió. Ok, dance con el presente simple. Y tengo un complemento que me dice in the school. Ok, muy bien. Es una oración sencilla y básica para el presente simple. Yo coloco el punto para ubicar y saber que tenemos una oración completa. Y reviso entonces el uso del artículo the. Cuando ustedes ven el componente formativo se van a dar cuenta del uso del artículo the. No voy a tratarlo en esa sesión porque los voy a complicar mucho en este momento y la verdad es que quiero que manejemos la estructura, cómo crear oraciones, cuál es la fórmula, por así decirlo, la estructura de ese presente simple. Entonces, da que puedo decirte que lo estamos utilizando de manera incorrecta porque entonces ya tengo que decirle al lector de qué colegio o qué escuela estoy hablando. Bien, no me queda claro cuál es el colegio de que estoy hablando. Y entonces tendría que explicarle al lector, tendría que poner una coma y darle más información, ¿listo? Pero de manera básica la estructura es correcta. Muy bien. Daniel dice, no, Oneider dice, I eat pizza. Very good. Una oración bien, lo más básico posible. ¿Cuál es la fórmula? Un sujeto pronombre. Tengo el sujeto pronombre. Tengo un verbo, eat, que es una acción, algo que hago. Tengo el complemento, pizza. Very good. Tengo la oración, I hate onions. Muy bien, maneja la estructura de like, I hate onions. Entonces tengo un pronombre personal, ok. Tengo, cambiamos el color, la estructura like. Tengo un pronombre personal, tengo hate
que sería lo más negativo. Bien, 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 bien. Y onions, onions está en plural, muy bien. Es un sustantivo, es un objeto, es algo tangible o intangible que estamos trabajando en la oración, algo que recibe la acción, si lo quieren decir así, y está en plural. Muy bien, muy bien. I like play the guitar, dice Santiago. I like play the guitars. Santiago, entonces revisemos esta oración, porque acabamos de decir que la estructura like utiliza un pronombre o persona, ¿cierto? Tenemos el pronombre o persona. Tenemos like o dislike. Muy bien, like a dislike. Y luego tengo un complemento por un verbo o acción. ¿Y qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que tengo que utilizar la preposición to, ¿ok? Yo aquí les estoy dando la fórmula de cómo crear la oración. Entonces aquí tengo que llevar la preposición to, tengo un verbo y tengo el complemento. ¿Ok? Estela me dice, I like to dance every weekend. Very good. It's a very good sentence. I like to dance every weekend. Tengo I, que es un pronombre personal. Like es un verbo, es el verbo principal de la oración. Está en verde. I like to dance. Es un complemento por un verbo. Muy bien. Every weekend, parte del complemento. Muy bien, muy bien. Y a mí le dice, I live in Bogotá. I work every day. Very good. Pronombre personal, I, verbo live in Bogotá. I, pronombre, verbo work every day. Very good. I like read books. Yamile, te voy a dejar a revisar esa oración. I like read books. Me pones la corrección ahí en el chat, ¿ok? Paula dice, I have many friends. I have many friends. Bien. Paula, ¿tienes buena oración? Quiero que revises lo siguiente. El pronombre personal I siempre debe ir en mayúscula. No me inicien ni siquiera oración, ni en la mitad de la oración. Siempre debe ir en mayúscula. No hay excepciones, ¿ok? I have many friends. I have many friends en oración básica. En el presente simple está bien. Pronombre personal, verbo, many friends. Muy bien. Luis Fernando dice, I buy bread. I buy bread es una oración en presente simple. Muy bien. Pronombre, verbo y complemento. Nicole Murillo dice, I like coffee at night. Lo mismo con el pronombre personal. I debe ir en mayúscula. I like coffee at night. Muy buena oración. Tiene su verbo y su complemento y pronombre personal. Adriana, te voy a dejar revisar la oración. Me la corriges en el chat. Miremos la estructura like. Tenemos un pronombre personal I que debe ir en mayúscula. El verbo like, muy bien. Y el swim es un complemento por un verbo o una acción. Revisemos ahí la fórmula que tenemos en pantalla, ¿ok? Debe tener la preposición to. Luis Ferrado dice, I like to run. Perfect. Very good. Buena oración. Sencillita, 4 palabras. Gladys dice, I like colors green. Gladys, necesito más información acerca de esta oración. No la entiendo. Creo que quieres decir que te gusta el color verde. Si es así, hay dos opciones que puedes revisar esta oración. Una es decir, I like the color green. ¿Ok? Ni la apóstrofe ni la S, porque eso indica posesivo. Eso indica que algo le pertenece a alguien o a algo. ¿Ok? Entonces, ese pronombre, esa preposición, perdón, ese apóstrofe y esa S debes eliminarla, porque eso indica la posesión de algo y no lo necesitamos en la oración. Puedes decir, I like the, T-H-E, the color green, o puedes decir, puedes simplificar la oración y solamente decir, I like green. ¿Ok? También se podría entender y es básica. Entonces la corriges y la revisamos ahí en el chat. Rocío me dice, I don't like fish. Muy buena oración, muy buena oración.
¿Qué hizo Rocío? Rocío nos da una oración en negativo. Excelente. Tienes un auxiliar, don't, contraído con el negativo. Es decir, do not. D-O-N-E-N-O-T. Vamos a ponerla aquí. I do not like fish. Contraído sería I don't like fish. Very good, Rocío. Es una oración negativa y también funciona. La otra forma de hacerlo podría ser sencillamente y decir I dislike fish. Bien, ok, muy bien, Rocío. Gladys dices I like to read to book. Ojo, el verbo read no es compuesto, entonces no requiere el segundo to. Ok, hablamos de verbos compuestos cuando utilizan un verbo y una partícula, y esa partícula puede ser una preposición, como listen to, pero no es la opción en tu oración. Tu oración es verbo read, no es compuesto. Entonces revisamos y quitamos ese segundo to. Sofía dice, I run in the park. Very good, Sofía. Tenemos un pronombre personal, el verbo run y el complemento. He loves books. Sofía, muy bien. Tienes el pronombre he, que es la tercera persona, y tienes el verbo conjugado para esa persona directamente. Entonces ya me empezaron a conjugar. Muy bien. Dice, he loves books. Ok, me está utilizando la conjugación de ese verbo, me lo está diciendo, ese verbo pertenece a esa persona, he, a ese pronombre, he. Ok, muy bien, muy bien. I like to watch TV. Wendy, muy bien. Muy buena oración. María Elsie dice, I like run. María Elsie, run es un verbo. Tienes que hacer esta estructura. ¿Listo? Run. Run es un verbo y tiene que hacer esa estructura, me la pones al final entonces en el chat. Me la corriges ahí. Dice Wendy, I like to talk to my friends. Very good. Talk to my friends. Talk to my friends. Se podría considerar un verbo compuesto también porque cuando hablamos o usamos la preposición to en estas oraciones en específico, estamos hablando de dirección, estamos hablando de a quién le estamos hablando, ¿ok? A quién se le dirige esa acción y en esa oración funciona muy bien. Muy bien, Wendy. Pierre Puentes dice, I have a book. I like the video games. La primera, ok, so hay dos cosas que tenemos que mirar en esa oración. Primero es que tienes dos oraciones, no es una sola, entonces la coma que tienes en esa oración no funciona porque no es lo que sigue después de la coma no es información adicional. Entonces tienes dos oraciones, cada una va con un punto, ¿listo? I have a book, very good. I like the video games. Cuando estamos hablando de la estructura like, si te fijas, no estamos hablando con artículos. Mira esta estructura aquí. No tenemos artículos como the. The no va ahí. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el artículo the, le estamos indicando al lector que es un sustantivo en específico del que estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo, I like the dog. A mí me gusta el perro. Pues la siguiente pregunta de la persona que me está escuchando me va a preguntar, ¿cuál perro? ¿De qué perro me hablas? Cierto, no estoy siendo, estoy siendo específica, pero no estoy dando información. Entonces, cuando ustedes utilizan el artículo the, tienen que dejarle al lector muy claro de qué estamos hablando, de qué videojuegos me están hablando. ¿Listo? Como no me lo dices, entonces tú solamente vas a decir, pues a mí me gustan los videojuegos en general, me gustan los perros en general, me gustan los gatos en general, todos los gatos, todos los perros, todos los videojuegos. No utilizamos el artículo the. ¿Bien? Utilizamos el artículo the cuando yo le dejo claro al lector
de qué videojuego estoy hablando, de qué perro estoy hablando, de qué gato estoy hablando. Por ejemplo, I like my neighbor's dog. The dog is very pretty. Me gusta el perro de la vecina. El perro es bien bonito. Entonces ya le queda claro al lector que estoy hablando del perro de la vecina. No estoy hablando de cualquier perro, no estoy hablando de todos los perros, estoy hablando del perro de la vecina. Y ahí sí puedo ser específico utilizando el artículo dog. Entonces, revisamos la oración y me la corriges en el chat. Tenemos 10 minutos para culminar la sesión, así que vamos a mirar las demás oraciones. Paula me dice, I like playing music, I like coffee. Tienes dos oraciones y el pronombre I me lo pones en minúscula, tiene que ser en mayúscula, me lo corriges, pones punto y pronombre personal en mayúscula. I dislike to play basketball. Ojo, Santiago me dice, I dislike to play the basketball. Nuevamente, el artículo el artículo the, como quieras pronunciarlo, lo revisas, no debe ir en la oración. Estamos hablando de basketball. Basketball es general, es un sustantivo general que se entiende que es basketball en todas partes del mundo. I like to read books. Yamile, buena oración. Mónica, cuando dices I work all days, creo que te refieres all days, como decir, es una acción que se realiza todos los días. Quiero que revises all days y me pongas every day. ¿Ok? Every day. I like, me pusiste they, Gladys, en lugar de the. The, T-H-E. They es un pronombre personal, ¿ok? Entonces revisamos la ortografía ahí. I like the color green. I like green. Very good. Very good. Yuli dice, I like strawberry ice cream. Very good. Estás usando adjetivos. Muy bien. Strawberry es un adjetivo. Es algo que califica ese sustantivo del que estoy hablando. Me dice de qué tipo de helado estoy hablando. ¿Cierto? Entonces, ice cream es helado. Y me dice, es que me gusta es el helado de fresa. No me gusta el de vainilla, ni el de chocolate. No me gustan los helados en general. Me gusta es el helado de fresa. Y ese de fresa es un adjetivo. Y los adjetivos deben siempre ir antes del sustantivo que califica. Entonces, la oración que me pone aquí, Yuli, muy bien, me dice, I like strawberry ice cream. Ice cream. Y cuando ella hace eso, entonces me dice, el sustantivo no va a ir en plural, como les dije en la estructura like, que ya es como un paso más avanzado de lo que estamos viendo en la estructura básica, ¿cierto? Ella me dice, el sustantivo no va a ir en plural porque no me gustan todos los helados, me gusta solamente el helado de fresa. Y ese fresa siempre va a ir antes del sustantivo porque es un calificativo, califica, me dice de qué tipo de helado estoy hablando. Muy bien, Yuli. Muy buena oración. A ver. María Elsa me dice, I like to run. Very good. Catalina, me corriges ese pronombre personal, debe ir en mayúscula. I love. Y ese play, ojo pues, que tiene que ir, play es un verbo, es una acción, y debe ir así, en esa estructura que acabo de resaltar en el documento. Play tiene que ir con su preposición to. ¿Listo? Me hace falta correcciones en el chat. Por favor, me escriben las correcciones que les acabo de pedir. Vamos corrigiendo y vamos haciéndolas, llevando el proceso de aprendizaje. Catalina me dice, I love to play video games. Muy bien, muy bien, muy bien. Mónica me dice, I work every day. Days no va en plural y es una sola palabra, every day. Every day es una palabra, a ver, aquí, every day. Every day es una palabra y no va en plural. ¿Listo? Vamos en singular. Adriana me dice, I like to swim. Very good. Awesome. Awesome. Oneider me dice, I like to, ojo. Creo que quiere decir listen. Oneider, ¿me revisa la oración? I like to. Esa segunda palabra que está ahí, tienes dos verbos like.
¿ok? Y creo que quieres decir listen, es escuchar. Y recordemos que es un compuesto, así que va con la preposición to al final. I like to listen to pop music. Daniel dice, I dance in the school of Ibagué. Very good. That's a very good sentence. Aclaras que es la escuela de Ibagué. I dance in the school of Ibagué. Very good. Muy bien. Laura dice, I like the color green. Very good. Luis Fernando me dice, I had the paste. No sé a qué te refieres con esa oración. I had the paste. No me queda claro. Entonces ahí me puedes aclarar un poquito en el chat. Santiago me dice, oh no, Rocío dice, I love my children. Very good. Very good. Santiago me dice, I dislike to play basketball. Muy buena oración. Muy buena oración. Presente simple para la estructura like. Usando el dislike. Muy bien. Luis Fernando, no sé a qué te refieres. I hate the past. ¿Qué es the past? Estoy como confundida. The past. I hate the past. ¿A qué te refieres con the past? Or the paste? I hate the paste. The paste? ¿Qué significa paste para ti? Ah, pasta. Ok. Pasta es muy chistoso porque pasta es una palabra italiana. Entonces no la traducimos. Queda igualita. Igual que las palabras, por ejemplo, souvenir o souvenir, como quieran decirlo, pronunciarlo, es una palabra francesa, no se traduce en nada. ¿Listo? I hate pasta. Y ojo, no utilizamos el artículo the, porque el artículo the es nuevamente es específico, es definitivo, es un artículo que define, que me dice específicamente algo que me estoy refiriendo en la oración. ¿Listo? I hate pasta. Pasta queda perfecto. Otra forma, pues si ya quieres ser más específico en el sentido de, si hablas de todas las pastas, pues dices pasta, porque esa es la palabra que es de italiano. Pero si quieres hablar de un tipo de pasta específico, pues mencionas la pasta en específico. I hate spaghetti. I hate lasagna. I hate, what's the name of that thing again? Macaroni, like elbow macaroni, que es la pasta que es como coditos. Si quieres ser específico, puedes decir. Nicole dice, I love my dog. Very good. Nicole me dice, Nicole me dice, I love my dog. My es un posesivo. Posesivo va indicando a quién le pertenece a alguien, ¿cierto? Y para la persona I, el posesivo es my, el que utiliza Nicole en la oración. I love my dog. My es el posesivo para I. Pero entonces, si yo quiero jugar un poquito aquí como para expandir un poquito el tema de los posesivos, yo puedo decir, por ejemplo, puedo explicarlo para que quede claro para el lector. My boyfriend has a dog. Eso es presente simple, ya utilizando un poquito más de complejidad, diciendo, bueno, mi novio tiene un perro. Y yo vengo y digo algo como, I love his dog. Ojo a lo que les voy a explicar aquí. Y esto lo voy a tratar en la siguiente sesión como para que quede claro. Ustedes tienen que tener cierto... Cuando ustedes hagan las evidencias, por así decirlo, o cuando trabajen en cualquier oración, o cuando trabajen en cualquier actividad, ustedes van a leer nuevamente su oración. Ustedes no me van a enviar a mí oraciones por escribirlas y luego enviarlas. No aprueban, ojo. Oiga, la mayoría de las veces no aprueban. ¿Listo? Usted va a coger su oración y la va a leer nuevamente. ¿Qué pasa? Si usted a mí me envía
La oración I love his dog, yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Porque no sé a qué perro me está hablando. Y porque me está utilizando el posesivo his. ¿Listo? Pero si usted me envía una oración como my boyfriend has a dog, coma, I love his dog, ya yo entiendo que el posesivo se refiere a el perro del novio. ¿Listo? Usted tiene que ser consecuente, tiene que haber acuerdo en la oración. Tiene que quedarle claro al lector quién hace la acción y quién la recibe. Eso es aprender la oración básica en inglés. Utilizar siempre, tener conciencia o estar muy claros que el lector debe saber quién realiza la acción y quién la recibe. Nicole me escribe, I love my dog. Entonces a mí me queda claro, cuando utilizamos el posesivo my, que estamos hablando de esta persona. I le pertenece, me pertenece, es para mí, es mi perro. Pero si yo empiezo a escribir oraciones más elaboradas, que aunque son sencillas, son más elaboradas, en el sentido de que yo tengo que revisar que lo que yo esté diciendo, el pronombre de la oración concuerde con quien hace la acción en toda la oración. ¿Listo? Entonces ustedes van a ir viendo eso en la próxima sesión, también lo voy a tratar para que quede clarito que cuando ustedes escriben oraciones tienen que haber acuerdo. Últimas dos oraciones, no me escriban más en el chat porque son 2 oraciones. Daniel dice, ¿sirve la oración I love the dog of the street? Sí sirve. ¿Por qué sirve? Porque con este complemento de of the street, ¿cierto? Si la pudiera. Ok. Con la oración I love the dog of the street. Este artículo me sirve porque con esta complemento aclaro un poquito más de qué perro estoy hablando. Para el lector, en general, debes darle un poquito más de información cuando hablas de el perro de la calle. ¿Estás hablando de todos los perros de la calle o estás hablando de un perro en específico? ¿Me entiendes? Pero en el sentido de trabajar oraciones sencillas y básicas, sí funcionan. ¿Listo? Gramaticalmente funcionan. Gladys me dice que en la última oración me dice, I have a car big. I have a car big. Big es un adjetivo. Califica el sustantivo. Sustantivo es car. ¿Listo? Es el que recibe la acción. Car es un sustantivo. Y los adjetivos, lo que me califica ese sustantivo, lo que me dice el tipo de sustantivo, debe ir antes de ese sustantivo. Entonces la corrección es sencilla. I have a big car. I have a red car. I have a small car. I have an amazing. Lo voy a dejar ahí para que vayamos viendo que el artículo an cambia dependiendo de la oración que sigue. Entonces, eso lo voy a tocar en la próxima sesión. Lo tenía aquí para esta sesión, pero creo que hemos tratado la parte básica de ese componente formativo. I love the dog of 21 Street or 20, yeah. You can say I love the dog of 21 Street. 21 sería un adjetivo, debería ir antes de sustantivo. I have a big car. Very good, Gladys. Muy bien, voy a cerrar aquí. Tenemos ya una hora trabajando.
Por favor, revisamos el componente formativo. Necesito que revisen muy bien la estructura básica de la oración en el presente simple, por favor. ¿Ok? Necesitamos esto para cuando vayan a realizar la evidencia de ese componente formativo, lo realicen con un poquito más de seguridad. ¿Listo? Si tienen dudas acerca de cualquiera de los temas vistos o de la metodología de trabajo, por favor me escriben al correo o en el foro o en notificaciones. Estamos conectados por la plataforma o por el correo. ¿Listo? ¿Tenemos alguna inquietud antes de cerrar la sesión? Muy bien, Wendy. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a trabajar el presente simple, por favor, revisamos y estudiamos el componente formativo. Y si tenemos dudas acerca de las evidencias, me escriben. Y lo mismo que les dije en la sesión anterior, lo vuelvo a repetir, si realizan la evaluación, el test de este resultado de aprendizaje que tienen que desarrollar como evidencia y no lo aprueban, me escriben. ¿Listo? Vamos a revisar lo que pasó y cualquier cosa, pues les vuelvo a responder. ¿Listo? Gladys dice, para entender, me indicas dónde puedo estudiar, por favor. El componente formativo, Gladys, revisa el cronograma, ahí está la ruta de acceso al componente formativo, está en la parte superior y también está en la grabación de la sesión anterior. Si no, me escribes al correo y te envío esa ruta de acceso nuevamente, ¿listo? Gracias a todos por estar en la sesión. Voy a dar por terminar la sesión para que puedan seguir con su noche. Hasta luego y quedamos pendientes.